En el video analizaremos la tercera edición de la obra, La economía del sector público, escrita por Joseph Stiglitz, un economista galardonado con el Premio Nobel. El texto examina a profundidad la economía del bienestar, abordando temas como las fallas del mercado. Siempre escuchamos hablar de la magia del libre mercado. Pero, a ver, si es tan perfecto, ¿por qué los gobiernos son tan grandes y se meten tanto en la economía? Esa es la gran pregunta, y para responderla hay que entender las reglas fundamentales de este juego. Imaginen la economía de mercado como una máquina asombrosa y compleja. Millones y millones de engranajes, que son nuestras decisiones de comprar y vender, giran juntos para producir todo lo que necesitamos. En teoría suena perfecto, pero en el mundo real esos engranajes a veces se atascan, rechinan o de plano se rompen. Bien, nuestro recorrido va a ser este. Primero vamos a ver esa promesa casi utópica del mercado. Luego veremos qué pasa cuando la realidad golpea y esa promesa, pues, no se cumple. Después vamos a cambiar de tema para hablar de algo distinto, la justicia. Y al final vamos a juntar todas las piezas para entender el gran debate de hoy. Empecemos con el ideal, con la teoría. La idea de que si simplemente lo dejamos ser, el mercado solito puede lograr los mejores resultados posibles para toda la sociedad. Esta idea central viene de Adam Smith y su famosísima mano invisible. Suena casi poético, ¿no? La idea es que cuando cada persona busca su propio beneficio, una fuerza invisible parece guiarlo todo para que, sin que nadie lo planee, la sociedad en su conjunto termine mejor. Es básicamente el pilar del capitalismo. Y bueno, ¿cómo miden los economistas este resultado perfecto? Usan un concepto que suena muy técnico: la eficiencia de Pareto. Pero a ver, la idea es bastante simple. Imaginen que repartimos una pizza. Llegamos a la eficiencia de Pareto cuando ya es imposible darle un trozo más grande a una persona sin quitarle un pedazo a otra. O sea, ya no hay más pizza que repartir ni forma de reorganizarla para que alguien mejore sin que otro empeore. Se alcanzó el máximo. Y este gráfico clásico de oferta y demanda muestra la idea en acción. Ese punto E, justo en el centro, es el punto ideal, el nirvana económico. La mano invisible hizo su magia. La cantidad de productos que se fabrican es exactamente la que la gente quiere comprar y al precio de equilibrio perfecto. Este es el mercado funcionando como un relojito suizo. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿qué sucede cuando la realidad no es tan bonita como la teoría? Aquí es donde entra el primer gran argumento para que el gobierno intervenga. La máquina del mercado a veces falla. A esto se le conoce como un fallo del mercado. Es cuando la búsqueda del interés propio, en lugar de ayudar a todos, termina creando un problema. En vez de llegar a ese punto perfecto de eficiencia, se desperdician recursos y la sociedad, en su conjunto, sale perdiendo. ¿Y por qué falla el mercado? Pues hay varias razones, pero nos vamos a enfocar en tres de las más grandes: las externalidades, los bienes públicos y los fallos de información. Pensemos en ellos como los bugs más comunes en el sistema operativo de la economía. Empecemos con las externalidades. Esto pasa cuando la decisión de alguien le salpica a otros que no tenían nada que ver en el asunto. El ejemplo del libro de texto es una fábrica que contamina. La fábrica vende sus productos, gana dinero, pero al mismo tiempo ensucia el aire, imponiendo un costo invisible en la salud de toda la comunidad. Y aquí está el problema. El mercado por sí solo es miope. Solo ve el costo privado de la fábrica, o sea, sus materiales, los salarios, pero no ve el costo social, como las enfermedades o el daño ambiental. Y como el precio del producto no incluye ese costo oculto, pues la fábrica termina produciendo y contaminando mucho más de lo que sería ideal para todos. Por eso, el gobierno suele intervenir, con impuestos o regulaciones, para forzar al mercado a ver el costo real. Luego están los bienes públicos. Estos son especiales por dos cosas. No se puede excluir a nadie de usarlos y que una persona lo use no impide que otra también lo haga. La defensa nacional es el ejemplo perfecto. Ninguna empresa privada podría vender protección militar de casa en casa, porque todos se beneficiarían sin pagar. Simplemente no es negocio. Por eso es una función clásica del gobierno. Y finalmente, los fallos de información, o como se le dice, información asimétrica. Ocurre cuando un lado del trato sabe mucho más que el otro. El vendedor de un auto usado conoce todos sus ruidos, todas sus mañas, pero el comprador no tiene idea. Esta falta de información puede hacer que los mercados funcionen muy mal o que de plano ni siquiera existan. Ok, entonces queda claro que el gobierno puede intervenir para, digamos, reparar la máquina del mercado y hacerla más eficiente. Pero esto nos abre la puerta a una pregunta mucho más profunda.
¿Acaso la eficiencia es lo único que importa? Y con esa pregunta pasamos al segundo gran motivo de la acción gubernamental. Este argumento ya no se trata de arreglar la máquina, sino de ajustar cómo se reparten los resultados que esa máquina produce. Y aquí está el nudo del asunto. Eficiencia no es lo mismo que justicia. Es totalmente posible tener una economía que sea eficiente de Pareto, donde no se desperdicie absolutamente nada, pero que al mismo tiempo sea salvajemente desigual, con un puñado de multimillonarios y una mayoría apenas sobreviviendo. Para medir esta desigualdad, los economistas usan un gráfico llamado la curva de Lorenz. Es muy visual. La línea recta que cruza en diagonal representa la igualdad perfecta. Si estuviéramos en esa línea, todo estaría repartido equitativamente. La línea curva, sin embargo, nos muestra la cruda realidad. Y fíjense, mientras más caída esté esa curva, más lejos estamos de la igualdad. Esa área sombreada que se forma entre las dos líneas es, literalmente, el tamaño de la desigualdad en una sociedad. Cuanto más grande el área, mayor es la brecha entre ricos y pobres. Es justo aquí donde entra el segundo gran rol del gobierno, la redistribución. A través de impuestos progresivos, donde quien más tiene, más paga, y programas de ayuda social, el gobierno interviene para cambiar el resultado final del mercado, buscando en esencia acercar esa curva de la realidad un poco más a la línea de la igualdad. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta de la economía política moderna, el debate que nunca termina y que define, en gran parte, nuestra vida pública. Entonces, resumiendo nuestro viaje, hemos visto que el gobierno tiene al menos 4 trabajos clave. Primero, pone las reglas del juego. Segundo, repara la máquina cuando falla. Tercero, provee cosas esenciales que el mercado por sí solo ignoraría. Y cuarto, ajusta los resultados para que el reparto sea más justo. Así que la verdadera discusión hoy en día no es si el gobierno debe tener un rol en la economía. Casi nadie discute eso. El verdadero debate, el que define a derechas e izquierdas, es sobre el tamaño y el tipo de ese rol. ¿Cuánta intervención? ¿Para qué? ¿Y a qué costo? Y la verdad es que no hay una respuesta única o fácil. La tensión entre maximizar el tamaño del pastel económico y asegurarse de que todos obtengan una porción justa es el desafío central de la política pública. Encontrar ese equilibrio es una pregunta que cada sociedad debe responder por sí misma, una y otra vez. La conclusión de la obra, La economía del sector público de Joseph Stiglitz, se centra en el análisis sistemático del papel fundamental del Estado en las economías mixtas. Justificación de la intervención. La principal razón para que el Estado intervenga es la existencia de fallos del mercado. Por otra parte, el análisis de las políticas públicas gira en torno a la disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó o te fue útil, te invitamos a unirte al canal, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.